Buen día, Darío Misraji, Antonio Laje acá. Buen día. ¿Qué tal, gente? Buen día, ¿cómo están? Bien, contanos un poquito qué es lo que se dice en Haití, cómo está ahora el estado de sitio. Nos enterábamos que 4 de los supuestos integrantes de esta banda que atacó y asesinó al presidente fueron también asesinados en enfrentamientos. ¿Qué es lo que se sabe hasta ahora? Sí, si me lo permiten, me gustaría hacer alguna precisión Claro que histórica sí. porque creo que la introducción y el marco histórico es bien importante. Sí. Da la casualidad que además de periodista soy bastante apasionado por la historia del Ujú. país. Yo creo que han hecho un muy buen compendio de una serie de prejuicios y estereotipos sobre el país que de alguna forma nos impiden acercarnos a Haití con una mirada un poco más comprensiva y un poco más realista. Digo, esta idea de que Haití no existe, Haití no tiene nada, Haití es miserable, los haitianos son delincuentes. Digo, son una serie de mitos que nos han enseñado la escuela, la academia y los propios medios de comunicación, que tienen poco que ver realmente con la realidad del país y con la resiliencia y la condición de vida de este país en particular. Digo, haciendo la historia larga que ustedes vieron muy rápidamente, es, por ejemplo, muy difícil explicar esta historia de golpes de Estado sin explicar un factor básico como es la intervención internacional. Haití no solamente vivió golpes de Estado de dictadura, sino que vivió ocupaciones e invasiones de parte de Francia, de Canadá y de los Estados Unidos. Digo, solamente en el siglo XXI Haití fue ocupado durante 15 años por una tropa multilateral de las Naciones Unidas. Entonces, haciendo fracción de ese factor, es muy difícil realmente poder explicar lo que pasa en Haití sin caer en una especie de mirada culpabilizadora que va a centrar en los propios haitianos y en unas presuntas incapacidades esta especie de caos y de gobierno que estamos viendo, que claramente está inducido, planificado por una serie de actores adentro del país y afuera del país. Ahora, bueno, si quieren yendo al punto en particular, como saben, tuvimos un magnicidio, un hecho que ha condicionado absolutamente a la sociedad haitiana. Hay hipótesis diferentes sobre cómo podría haber tenido lugar. Según la propia Policía Nacional, 2 de estas personas de este grupo comando que entró a la residencia de Moïse habrían sido capturadas, así que seguramente en las próximas horas tengamos algún tipo de precisión sobre el móvil de asesinato, pero bueno, ha trascendido que se podría tratar, según el propio Estado, de personas extranjeras que se habrían presentado como agentes de la DEA y que por eso habrían logrado burlar la seguridad del presidente con relativa facilidad. O sea que, perdóname, uno también podría pensar que es un capítulo más de intervenciones externas generando caos político. Absolutamente, digo, este fenómeno de inseguridad lamentablemente nos sorprende menos de lo que debiera. Haití, como ustedes muy bien señalaban, tiene hoy por hoy más de 70 grupos armados operando en todo el territorio nacional. Hay más de 500.000 armas de factura norteamericana circulando en todo el país. Haití es, contra lo que uno podría pensar, un país realmente muy pacífico, que casi no tenía armas hace 20 o 30 años. Haití está sufriendo y ha sufrido, por ejemplo, 13 masacres en los últimos 13 años bajo el gobierno de facto de Jovenel Moïse, un señalamiento que es importante. Moïse era un gobernador, un presidente de facto, dado que el orden democrático había sido roto. Haití no tenía un parlamento constituido, el mandato presidencial de Moïse había vencido, los tribunales de justicia habían sido intervenidos, y así podríamos seguir con una serie de cuestiones más. Lautaro, te pregunto puntualmente por la figura del primer ministro Joseph. Él había sido desplazado por Moïse, habían nombrado en su lugar a Henry, que era alguien más cercano a la oposición, no termina de asumir, y justo en esa transición es que se produce este magnicidio, y el primer ministro que se iba a ir, hoy se queda, entiendo yo, como ejerciendo de forma interina, ocupando la presidencia de forma interina, decretando el estado del sitio. ¿Qué está pasando con esta figura, digamos? Sí, lo que planteas es realmente clave, digamos, vamos a decirlo de forma popular. Claude Joseph está bastante flojo de papeles. Se trata de un primer ministro de un gobierno de facto que nunca fue ratificado por el Parlamento según lo que la propia Constitución haitiana establece, y que además, como mencionabas, hace apenas 3 días antes de que Moïse fuera asesinado, había sido reemplazado por un nuevo primer ministro de facto que no llegó a asumir el cargo. Entonces, me gustaría marcar esto: la crisis política obviamente se agrava con el magnicidio y llega a un nuevo nivel, pero de alguna forma era una crisis precedente que ahora, bueno, deriva en este vacío de poder fenomenal, en el cual realmente no hay ningún tipo de autoridad que hoy tenga la legalidad democrática para asumir una transición. Una figura que podría haberlo hecho era, por ejemplo, el presidente de la Corte de Casación, principal tribunal de justicia del país, pero justamente dio la casualidad que esta persona murió hace pocas semanas de coronavirus. Entonces, digo, cualquier tipo de solución como las que se están barajando son lamentablemente opciones ilegales, y valga la pena decir que una posibilidad y una opción sobre la mesa
es incluso una nueva ocupación de carácter internacional sobre el país. Escuchamos las declaraciones de Joe Biden el día de ayer, también del presidente colombiano Iván Duque, y hay claramente actores de las clases dominantes haitianas que están pensando en volver a tutelar a Haití y a ocuparlo con fuerzas multilaterales. Y bueno, eso obviamente no es una solución válida para ningún tipo de país soberano, ¿no? Lautaro, te hago una última pregunta. ¿Cuál es la realidad de la esposa del presidente? Primero se dijo que fue asesinada también, después se dijo que no, que ya ahora estaba en Miami siendo atendida, grave, pero con vida. ¿Cuál es la verdad de esto? Mira, todo el día de ayer hubo una serie de versiones trascendidas y desmentidos. En lo que a mí me consta por las fuentes que por lo menos tengo yo, ella estaría siendo efectivamente atendida en un hospital en Miami, fue derivada ya de urgencia después del atentado del día de ayer, y hasta el momento por lo menos no teníamos ningún tipo de confirmación oficial sobre su estado de salud. Sabemos que llegó gravemente herida, que su vida corría peligro, no sabemos si sigue viva o si eventualmente pudo haber fallecido. Lautaro, muchísimas gracias. De nada, gente, que tengan un buen día. Muy atento, muchas gracias. Sí. Ahora, viste, es un paraíso. Bueno, es que es de vuelta, claro. es lo mismo que Dominicana. Es en la misma isla, es un paraíso. Acá lo que es inversión en turismo, bueno,